no el anterior. Aquí está. Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a esta segunda edición de la Diplomatura en Tecnologías Exponenciales, que en esta oportunidad va a centrar su atención en la temática vinculada con la inteligencia artificial y la criminalidad cibernética. Es para nosotros un día de alegría, de emoción, de festejo, el poder dar inicio a esta corte. Les queremos agradecer que nos hayan elegido, que hayan confiado nuevamente en nosotros. Queremos agradecer al plantel docente de gran nivel que los directores de esta carrera han elegido y específicamente a los directores de esta carrera que seguramente lo hará nuestro decano. Para darle una apertura formal a esta diplomatura, entonces le voy a dar la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al doctor Diego Carbonell. Buenas tardes. En primer lugar, quiero darles una cordial bienvenida en nombre de la Universidad de Mendoza y agradecer en primer lugar a Valentina Erice, que acaba de hacer uso de la palabra como directora de posgrado, por la organización impecable de esta diplomatura. Hoy para ella es un día especial porque estaba un poco enferma, pero igual está al pie del cañón con su equipo de posgrado. Así que muchas gracias. También quiero agradecer especialmente a los directores de esta diplomatura, Cristian Suegro y Gustavo Aboso, que nos acompañan desde Buenos Aires. Cristian ya les van a leer el currículum, pero tiene una larga trayectoria, tiene su doctorado en la UBA y es profesor de las universidades más prestigiosas de Buenos Aires, al igual que el doctor Gustavo Aboso, que también obtuvo su doctorado en España y también es profesor de prestigiosas universidades de Buenos Aires. Pero bueno, eran antiguamente profesores invitados, pero hoy ya son miembros de nuestra casa, así que no les tengo que dar la bienvenida, sino agradecerles por estar nuevamente con nosotros. Igual que el tercer director, Abelardo Nanclares, que él sí es de nuestra casa, es doctorando nuestro del doctorado en Nuevas Tecnologías, es profesor justamente de la cátedra de grado de Nuevas Tecnologías. Así que entre los tres han conformado un muy buen equipo, han conformado un equipo docente realmente de primera línea y el programa, el plan de estudios es muy ambicioso, muy interesante, muy actualizado, con lo cual no tengo más que palabras de agradecimiento, porque esta diplomatura creo que además de cumplir un rol importante en la formación de los operadores del derecho, me parece que además es un aporte a la comunidad. Justamente hace unos minutos hemos firmado un convenio de colaboración con la ministra de Seguridad de la provincia, la doctora Mercedes Ruz, que está muy interesada en esta diplomatura, justamente porque es la nueva forma que tiene la criminalidad argentina y mundial, que ya el crimen atraviesa las fronteras con toda facilidad y naturalidad. Así que no tengo más que palabras de agradecimientos a todo el equipo docente y nada, recomendarles a los futuros diplomados que aprovechen esta instancia, aprovechen estos muy buenos profesores para especializarse en esta materia. Muchísimas gracias. Adelante, Abelardo, que seguís con el uso de la palabra. Bien, antes, muchas gracias, señor decano. Antes de darle la palabra a Abelardo, lo voy a presentar, porque si bien es de la casa, queremos que todos ustedes conozcan a los directores y después a cada uno de los profesores que van a tener la oportunidad de dialogar, porque como bien dijo el decano, es importante que aprovechemos. La virtualidad nos permite que desde distintos lugares estemos conectados, pero la virtualidad sincrónica nos da el beneficio de poder dialogar con los profesores. Y esa es la idea de esta diplomatura. Así que, por favor, siéntanse con la total libertad de poder dejar sus consultas en el chat, todas van a ser leídas, van a ser contestadas, y dependiendo la modalidad que vaya definiendo cada uno de los profesores, también levanten la mano para poder dialogar. Bueno,
Formalmente vamos a presentar a Abelardo Nanclares, que es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, es diplomado en análisis económico del derecho y es especialista en magistratura y gestión judicial. Como dijo nuestro decano, está haciendo su doctorado en Derecho y Nuevas Tecnologías en nuestra universidad y también es profesor de grado en Derecho y Nuevas Tecnologías. Es el coordinador académico y actualmente se desempeña en el Tribunal de Gestión Asociada Tributario de la provincia de Mendoza. Bueno, Abelardo, te escuchamos. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias Valentina, gracias Diego. Bueno, obviamente de mi parte darles la bienvenida a este segundo año de la diplomatura en tecnologías exponenciales. Eh, la verdad que para mí ha sido un placer no solo dirigir, sino cursar la primera y viendo el temario esta segunda con mayor razón y más ansias todavía. Eh, de ahí después Cristian y Gustavo les va a ir contando un poco cómo vamos a ir trabajando, pero la verdad que contamos con un panel de profesores de excelencia y todos los temas, la verdad que uno más atrapante que el otro. Eh, y bueno, veo cómo es el segundo año, ahí estaba más o menos haciendo un paneo de las páginas de los distintos participantes de esta clase y veo varios nombres conocidos, alumnos que han sido alumnos de grado en Derecho y Tecnología, alumnos de la primer corte de la Diplo. Así que, bueno, darles, eso es una muestra de que al menos la primera fue muy buena y esperemos seguir por el mismo camino en esta segunda corte. Junto conmigo la dirección y en realidad quienes han tenido más sobre sus hombros el diseño de la diplomatura es Carlos Cristian Sueiro, que es abogado, como recibió con diploma de honor y especialista en Derecho Penal y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios en el extranjero en Göttingen Universität de Alemania, en Salzburg Universität de Austria, en la Universidad de Siracusa, en Sicilia. Ha sido investigador en el Max Planck Institute Freiburg de Alemania, es profesor de la UBA, de la Universidad de Belgrano, de la Universidad de El Salvador, de la Universidad Nacional del Litoral. Como ven, tiene un amplísimo, amplísima experiencia en la docencia. Ha sido, como decía recién el decano, es profesor de distintos posgrados en nuestra casa y actualmente se desempeña como secretario letrado de la Defensoría General Adjunta de la Nación ante la Corte Suprema. Cristian, toda la palabra es toda tuya. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer justamente al doctor Carbonell y a Valentina Ericebaez por esta segunda invitación a que podamos conformar la diplomatura de tecnologías exponenciales con inteligencia artificial y en cibercriminalidad. Y puntualmente agradecerte a vos, Abelardo, y al doctor Gustavo Aboso, porque ya hace años veníamos perfilando esto. Hicimos el primer corte en el 2022 y hoy se puede hacer justamente este segundo corte en el 2024. Por una cuestión de conformación de cómo habíamos ideado la presentación, yo le voy a dar la palabra ahora al doctor Gustavo Aboso, que es doctor justamente, como adelantó el decano, eh, por una universidad española, es magíster y especialista en la Universidad de Belgrano, es profesor de distintas universidades, tanto en el Ecuador, en Perú, en Uruguay, en Argentina, puntualmente es profesor tanto en Belgrano, en la USAL, en la Universidad Austral, y es dentro de sus principales publicaciones, porque sería la verdad que imposible nombrarlas todas por la cantidad de publicaciones en textos bibliográficos que ha producido, al igual que artículos, se destaca lógicamente el comentario al Código Penal de la Nación, un código comentado que ya va por la sexta edición. Y
La idea es que justamente él haga la introducción y yo haga una segunda parte de esta clase presentación para que sepan y puedan orientarse de cómo va a ser esta diplomatura y qué temáticas va a abarcar. Así que Gustavo, te dejo la palabra para que después vos me devuelvas para poder concluir. Perfecto, Cristian. Bueno, primero, buenas tardes a todos y todos. Agradecer al decano Diego Carbonell, al doctor Diego Carbonell, obviamente por estar presente y junto con Valentina Erice, que es el motor, ¿no? Digamos, de estos trabajos, estos posgrados, diplomaturas que venimos haciendo con la Universidad de Mendoza, que nosotros con Cristian hemos tenido distintas experiencias, ¿no? En otras universidades y claramente la Universidad de Mendoza y la Universidad de Aconcagua, cómo se organizan y cómo tienen todo armado, es de primer nivel. Esto hay que decirlo porque muchas veces hay tanta crítica sobre el sector académico, pero estamos en presencia de dos universidades específicamente y gente que está comprometida con el ámbito académico, con lo cual eso ya es un placer, digamos, poder participar, ¿no? En este caso como codirectores y a su vez profesores de la especialización sobre estos temas que son tan actuales, ¿no? Y son tan modernos respecto del avance de las nuevas tecnologías. Justamente ayer voy a tomar un caso para que uno pueda dimensionar cuál es la problemática y los distintos aspectos que abarca hoy en día lo que se llama comúnmente como cibercriminalidad. En el día de ayer recibí una consulta por parte de una fiscal de la provincia de Buenos Aires, del Partido Judicial de La Matanza, donde me preguntaba a raíz de una difusión de imágenes en donde aparecían menores de edad, ¿no? Menores de 18 años, retratados, pero aparecían, digamos, lo que era, digamos, una composición a través de un programa, supuestamente un programa llamado Morphing, o también mediante utilización de tecnología o algoritmo artificial, eso todavía lo estaban evaluando, pero como resultado de eso, colocaban la cabeza, digamos, de cada una de las chicas, incluso de una profesora que es mayor de edad, pero acá lo que interesa son los menores de edad, con cuerpos de mujeres adultas. Entonces, hicieron toda una difusión en las redes, y una de esas menores incluso llegó a una suerte de tentativa de suicidio. Entonces, lo que se pregunta acá generalmente es, bueno, desde el punto de vista, si se quiere, teórico, desde el punto de vista del derecho penal, cómo esto está abarcado o no está abarcado. Nosotros tenemos una figura específica de la cual yo voy a estar a cargo en cuanto a la explicación del contenido y cuál ha sido la política criminal que ha guiado las distintas reformas en el ámbito de los delitos sexuales, pero específicamente me refiero a la figura de lo que es la difusión o distribución de material de abuso sexual infantil. No se habla de pornografía infantil porque, digamos, no solo hablar de pornografía infantil, si bien ustedes pueden verificar y comprobar que en la Convención sobre los Derechos del Niño se habla de pornografía infantil, que en la Convención de Cibercriminalidad del 2001 también se habla de pornografía infantil y que en distintos textos y leyes se habla de pornografía infantil, que es algo muy usual. Lo cierto es que, de acuerdo a las reglas de Luxemburgo, y se ha modificado y se habla hoy en día de material de abuso sexual infantil, porque el tema de la pornografía en general está referida a pornografía de adultos, y en la pornografía de adultos hay consentimiento, y acá no se puede hablar de consentimiento porque los menores no consienten. Entonces, lo que ya es apropiado desde el punto de vista del lenguaje que uno tiene que utilizar, de la semántica, es hablar de material de abuso sexual infantil. La pregunta en concreto de la fiscal era una investigación que se estaba realizando en distintos partidos, además dentro de la provincia de Buenos Aires, era si esa configuración o esa creación digital encuadraba dentro de lo que es el tipo objetivo del artículo 128 del Código Penal. Entonces, el primer problema con el cual nos encontramos es que las tecnologías van avanzando de manera exponencial y son tan dinámicas que muchas veces, pese a las reformas, que las reformas pueden ser en el tiempo actuales o por lo menos no tan lejanas, pero digamos, convierten esas normas penales en vetustas, en anacrónicas, porque estas nuevas tecnologías aplicadas a lo que es el campo de la cibercriminalidad y específicamente al campo de lo que es el ataque sexual o el abuso o la explotación sexual de menores de edad, donde corresponde configurar este tipo de actividades criminales o conductas disvaliosas, no quedan atrapadas por el 128, porque el 128, como veremos en la clase del próximo miércoles,
abarca específicamente todo lo que es representaciones de menores de edad, pero representaciones reales. No abarca claramente lo que son representaciones realistas o artificiales o también mal llamadas pseudopornografía. Claramente que esto no está abarcado por el 128 y en una futura reforma debería ser incluido. Me toca a mí, digamos, participar como asesor en el proyecto de Código Penal que se está trabajando actualmente y que, si Dios quiere, se va a presentar este año, donde estamos tratando de actualizar estas normas penales, de incorporar dentro de estos tipos penales todas estas nuevas tecnologías, sabiendo que esto dentro de unos años también va a quedar anacrónico, porque esta forma de criminalidad o manifestación criminal en Internet va mutando y va cambiando y va generando nuevos desafíos para el derecho penal. Entonces, una síntesis, digamos, breve si ustedes quieren, pero para que sepan cuáles son las líneas directrices sobre las cuales nosotros nos vamos a abocar, es analizar estas nuevas manifestaciones de criminalidad, yo en el campo, por ejemplo, de los delitos contra los menores de edad, pero también respecto de los mayores. O sea, vamos a discutir, por ejemplo, si es posible una violación a través de Internet. Algo que, en principio, si uno analiza el 119, tercer párrafo de nuestro Código Penal, aparece como, digamos, la respuesta debería ser negativa, sería, digamos, uno debería intentar una aplicación analógica, que nosotros sabemos que en el derecho penal eso, la analogía en mala parte está prohibida, pero hay nuevas manifestaciones y esto obliga entonces a hacer un análisis, ¿no? A contemporizar específicamente 3 líneas por lo menos de lo que va a ser esta diplomatura. Analizar aspectos constitucionales, porque obviamente cuando uno habla del ámbito de privacidad, el artículo tanto 18 como el 19 específicamente, cuando habla de acciones privadas, siempre está referido, parece estar referido a un espacio, un contexto espacio-temporal determinado, ¿no? Pero claramente aparece el espacio digital, el ambiente digital, donde cuando nosotros necesitamos analizar, bueno, pero ¿qué pasa, digamos, por ejemplo, con ciertas formas de comunicaciones actuales, correos electrónicos, WhatsApp, etcétera, quedan incluidos dentro de lo que es el ámbito de la privacidad y el secreto? ¿Qué ocurre también? Porque nosotros utilizamos siempre plataformas digitales o aplicaciones, pero esas plataformas y aplicaciones, cuando las utilizamos, programas, etcétera, también conlleva, ¿no? Dentro, quizá no es penal, pero sí dentro de lo que es un contrato, que es un contrato comercial, ciertas cláusulas de exclusión de la privacidad, que muchas veces nosotros no leemos. Nosotros hemos leído y entendido, comprendido y aceptamos, ponemos clic, sí, pero son, digamos, unos contratos de servicios extremadamente extensos, que hay renuncias al tema de la privacidad. Entonces, desde el punto de vista constitucional, cuando uno habla de lo que es el ambiente digital, bueno, analizar el artículo 18 de la Constitución cuando se refiere a los derechos y garantías del acusado. ¿Qué pasa en un proceso penal cuando se investiga la figura del 128, el 119, el grooming del 131, que el grooming, digamos, si ustedes quieren, es un fiel exponente de una tipificación de la nueva sociedad de la información y de las tecnologías, donde aparece claramente el medio digital como el medio idóneo para cometer, por ejemplo, una suerte de acoso telemático respecto de menores de edad. Quizás una crítica que uno puede adelantar es, bueno, sí, está bien, cuando uno habla de menores de edad, 18 años, nos referimos para el 131, está pensando en los nativos digitales. Hoy en día, los menores de edad se manejan todo a través de redes sociales, a través de aparatos y dispositivos electrónicos, o sea, no se mandan cartas por correo, solamente las multas llegan por correo, por suerte digo, que tardan, pero por lo general utilizan el chat, utilizan las redes sociales, etcétera. Pero esas redes sociales o ese chat también es un vehículo que, si bien todos estamos de acuerdo que es un vehículo, digamos, de progreso para la humanidad, por ejemplo, nadie está pensando en volver a la carta cuando tenemos el correo electrónico, tenemos el WhatsApp, o, por ejemplo, hoy estamos dando una charla de distintos lugares cada uno de nosotros a través de una plataforma, y esa plataforma nos permite un hipervínculo, una hipercomunicación entre nosotros sin necesidad de estar trasladándonos, perdiendo tiempo y etcétera. Imagínense que esto sería no solo en cierta medida antieconómico si todos tendríamos que viajar a un solo lugar para escuchar al profesor. Entonces esto permite agilizar, digamos, una economía del tiempo
Hoy en día, en una sociedad que es una sociedad claramente líquida, donde todo aparece en cierta medida confrontado, donde no hay verdades absolutas, donde los valores son relativos. Entonces, acá irrumpe Internet, entonces la necesidad de evaluar frente a la Constitución Nacional cuál es ese ámbito de tutela, si Internet, digamos, representa un avance sobre ese ámbito de tutela o, por el contrario, si tenemos que redefinir ese ámbito de privacidad. Cuando hablamos de acciones privadas, si no tenemos que redefinir también el ámbito digital. Fíjense que esto viene de la mano. Digamos, el año pasado se sancionó la ley Olimpia, la 27.736, que incorpora justamente el ámbito digital dentro de lo que es la tutela integral de las mujeres contra la violencia. Y estamos hablando del año 2023, cuando este entorno digital ya está, digamos, operativo desde hace mucho tiempo. Entonces, los discursos de odio, todo lo que tiene que ver con el tema de la sextortion, todo lo que tiene que ver con la llamada pornovenganza, etc., nuestro arsenal punitivo no tiene previsto herramientas aptas, idóneas, para abarcar este tipo de criminalidad o manifestaciones valiosas, que en este caso atentan contra la integridad y la dignidad de las mujeres. Entonces, la modificación de la 26.485 a través de la 27.736 viene a darle, ¿no?, un mayor alcance a ese tipo de protección, cosa que vamos a analizar también en las clases. Claro, pero que no todo el mundo está de acuerdo. Hay digamos, un sector de la doctrina, ¿no?, especializada que dice que esto no era necesario, que ya ese entorno digital digamos, se sobreentendía que estaba incorporado. Pero más allá de que la ley incorpora el entorno digital, con eso solo no alcanza. Uno tiene que generar los antídotos necesarios, en este caso antídotos normativos, a través de una tipificación de conductas que permita abarcar y dar realidad a esa violencia, ¿no?, que se expresa a través de Internet. Por lo general, cuando uno habla de cibercriminalidad, tiene que ser muy preciso, porque cuando uno dice cibercriminalidad, muchas veces confunde el medio con el fin, que es algo habitual, no es algo, tampoco es algo grave, digo, porque si uno analiza la doctrina extranjera, sigue a los alemanes, sigue a la doctrina anglosajona, pero hay una diferencia clara, ¿no? Entonces, esa diferencia clara o cuál es el alcance, y lo vamos a ir adelantando, es ir pensando que si bien en nuestro Código Penal, ¿no?, recuerden que nuestro Código Penal receptó en distintas etapas lo que generalmente se denominan delitos informáticos o ciberdelitos, ¿no?, que son, digamos, una denominación que es equivalente a los fines explicativos, ¿no?, como conceptos, digamos, son idénticos. Pero recién, pasados más de 15 años, la Argentina ratifica, mediante la 27.411, el Convenio de Budapest del año 2001. El Convenio de Budapest del año 2001, cuando uno explica cibercriminalidad, es el hito normativo que, a través del cual se reconoció a nivel regional. Recuerden que ese Convenio de Cibercriminalidad de Budapest en realidad tenía un alcance muy limitado porque era un alcance regional a los países que integraban la Comunidad Europea. Lo que ocurrió es que Estados Unidos, Japón, Australia y otros países se sumaron a ese convenio de primero regional y le dio claramente un alcance internacional, porque lo que tenemos que tener en cuenta también es que dentro de lo que son las relaciones o el poder, digamos, de las estructuras informáticas o las plataformas informáticas, también hay una relación asimétrica. O sea, para que lo entiendan, o ser más claro, la mayoría de las compañías, la mayoría de los servidores, los cuales le dan existencia a Internet, están situados en los países, ¿no?, en Europa, sobre todo en Estados Unidos, Japón, etc. Entonces eso también crea una dependencia tecnológica, y esa dependencia tecnológica uno lo puede ver, por ejemplo, expresado en cómo se investiga. O sea, tenemos el problema constitucional de definir el ámbito de privacidad, tenemos el problema constitucional dentro de lo que es la CEDAW o la protección integral de las mujeres, cómo regulamos ciertas conductas, ¿no?, que hoy en día no están previstas y que coadyuvan claramente a luchar contra esa violencia masculina, violencia contra la mujer, esa violencia incluso institucional que muchas veces existe en los distintos organismos, instituciones públicas, incluso también privadas. Entonces, falta una regulación específica y falta redefinir constitucionalmente qué se entiende por el ámbito de privacidad. Desde el punto de vista del derecho penal, lo que es la ley sustantiva,
claramente que nosotros padecemos una anomia parcial. ¿Por qué? Porque no hay un por ejemplo, en en el caso que yo les di, que fue el inicio de la discusión, ¿cómo obtienen esas fotos de las menores involucradas? Las obtienen a través de las redes sociales, las redes abiertas. Entonces, eso podría dar lugar también, por ejemplo, a una suerte de robo de identidad o lo que es un caso de hostigamiento digital o a lo que es el uso del derecho a la imagen, que también está protegido desde el punto de vista constitucional y también está receptado hoy claramente en el Código Civil y Comercial, pero todavía falta claramente una recepción desde el punto de vista del derecho penal. O sea, no tenemos hoy el robo, uno escucha robo de identidad y piensa que el robo es el 164 del Código Penal. No es ese robo, pues el robo cae sobre una cosa mueble, está pensado en una relación fáctica o física con la cosa. Y acá no es una relación fáctica o física con la cosa, porque los elementos que están en juego son elementos informáticos. Entonces son elementos que no son corporales. Entonces, y aparte el robo de identidad tampoco apunta, más allá de que se utilice la palabra apropiación no ilícita como robo, no apunta a proteger el patrimonio, sino lo que apunta a proteger la identidad de una persona. Que claramente ese robo de identidad es un acto preparatorio para cometer estafas o para cometer otro tipo de delitos. Siempre es un delito de conexión, digamos. Entonces, desde el punto de vista de, como decía, sustantivo del Código Penal, vamos a notar que hay falencias. Y dentro de las regulaciones, como el 128, 131, 119, etcétera, también sigue habiendo lo que se denomina un déficit de ejecución, porque ese déficit de ejecución se expresa claramente en la ausencia de supuestos o hipótesis que hoy en día se están dando. Entonces, el balance que uno puede hacer en definitiva, así provisorio, que es un balance negativo porque falta en las reformas, incluso en las reformas pasadas y la reforma que se está trabajando hoy en día de este Código Penal, se llama Código Penal de la Democracia, es el proyecto que se llama Código Penal de la Democracia, sobre el cual se está trabajando, intenta, digamos, solventar o satisfacer esas falencias, lo cual no siempre se logra. Pero también hay una cuestión que, digo, para que se entienda, el aspecto constitucional sustantivo, y un aspecto que creo que es, a mi juicio, uno de los más importantes, es cómo se investiga todo lo que tiene que ver con la evidencia digital. Porque podemos definir un concepto constitucional de privacidad a la luz de lo que son las nuevas tecnologías, podemos tener tipos penales que abarquen en cierta medida ese grado de injusto, contenido del injusto de este tipo de conductas, pero nos falta todavía, digamos, la tercera columna, como dicen ustedes saben que todo lo que es la Comunidad Europea y específicamente relacionado también porque lo abarca la Convención de Cibercrimen o Cibercriminalidad Europea, que como yo les dije es el puntapié inicial normativo para empezar a investigar este tipo de fenómenos delictivos, abarca tres columnas o drei Säule, como dicen los alemanes, que uno es claramente el tema de la cooperación judicial. Pero aparte de la cooperación judicial, es necesario, ¿no? Porque cuando uno habla de globalización, recuerden que Internet es la causa de la globalización y no a la inversa. Gracias a Internet tenemos globalización económica, digamos, tenemos globalización de comunicaciones, pero también tenemos hoy un fenómeno que es la globalización normativa. La globalización normativa viene de la mano justamente de que hoy la cibercriminalidad no reconoce ningún tipo de frontera física, geográfica, política. Actúa sobre distintas jurisdicciones. Entonces eso obliga a una cooperación policial, una cooperación judicial y lo que es también muy, pero muy importante, que haya normas procesales que regulen lo que se denomina evidencia digital, que es un concepto, obviamente, un supraconcepto, es un género que abarca distintas especies de prueba. Por ejemplo, que también vamos a analizar, el tema de los datos biométricos. El tema de los datos biométricos en un celular. ¿Me puede a mí el fiscal obligar a brindar los datos de acceso a mi dispositivo electrónico? ¿Eso es, desde el punto de vista del 18 de la Constitución, declarar en su contra? Entonces, tenemos toda una jurisprudencia de la Corte Suprema, tenemos vamos a ver jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, del Bundesverfassungsgericht, que es el Tribunal Constitucional alemán, del Bundesgerichtshof, que es el Tribunal Supremo Superior alemán,
que claro, ese límite que estaba claro en un mundo físico, cuando uno lo traslada al mundo digital, no es tan claro. Los límites son muy difusos. Entonces, a raíz de estos límites difusos, se hace necesario una reevaluación de cuál es la situación actual. Entonces, aparecen problemas, por ejemplo, ¿puedo utilizar un programa, un malware, para investigar un 128 y averiguar dónde está la IP? Físicamente hablando, dónde es el punto de conexión, cuando esa IP es dinámica y yo no puedo determinar, porque la IP es dinámica, cuál es el punto de conexión, dónde esa persona se conecta a la red. Entonces, a raíz de todo esto aparece la necesidad de empezar a reevaluar, ¿no?, el contenido y el alcance de lo que es la evidencia digital, que no es solamente patrimonio, digamos, del derecho penal. Fíjense que en el derecho laboral se discutía si el WhatsApp puede ser entendido como un caso de aceptación de una licencia, ¿no? La otra vez estaba leyendo que se discutía si poner el aprobado con la manito así significaba que el empleador le había dado el ok para una licencia, o entonces eso generó un despido. Entonces en el derecho laboral se discute, por ejemplo, otra cuestión que se discute en el derecho laboral es si el empleador puede, cuando a nosotros nos suministra el instrumento para trabajar, la computadora, si el empleador, digamos, si la privacidad del trabajador disminuye en ese caso y el empleador puede, por ejemplo, analizar el historial de búsquedas de esa computadora utilizada por el empleado a los fines después de justificar un despido. O si puede utilizar los chats, todo el hilo de conversación en un chat, para justificar un despido. Eso hoy se está utilizando, por ejemplo, en materia criminal, o incluso en lo que es el derecho de familia, los chats entre exparejas, si es válido ese tipo de prueba, cómo se valida esa prueba, si es solamente, bueno, presento el chat, las capturas de pantalla en el proceso, y con esas capturas de pantalla es necesario. Lo que se está dando también en el derecho laboral cuando se utiliza las capturas de pantalla, o se utiliza correos que han sido, digamos, obtenidos de los correos electrónicos del empleado, se los denuncia a los empleadores en el fuero penal por la violación del artículo 153 bis del Código Penal, el acceso no autorizado a un correo. Entonces, se va generando toda una dinámica donde, por lo general, lo que hay es una anomia, ¿no? En algunas provincias, por ejemplo, bueno, en Salta sí hay una regulación, una de las primeras provincias que regula de manera adecuada todo lo que es la evidencia digital. Por lo general, los nuevos códigos procesales penales regulan en mayor o menor medida estas formas de evidencia digital, pero digo, es tan dinámico el fenómeno que obliga a los operadores jurídicos, obliga al abogado, obliga al juez, al fiscal, al defensor, etcétera, a una actualización permanente, porque la contraparte, por ejemplo, en un caso de violencia de género, el fiscal me presenta capturas de pantallas obtenidos del teléfono de la víctima, pero ustedes saben también que hay programas, seguramente esto lo van a ver con Cristian Sueiro, hay programas que permiten reproducir o crear, ¿no?, un hilo de conversación. Entonces, ¿cómo yo verifico la licitud de esa prueba? ¿Cómo verifico yo la objetividad de esa prueba en un proceso penal? ¿Cómo introduzco yo esa prueba? Si soy querellante, soy fiscal, ¿cómo introduzco esa prueba? ¿Cuáles son las reglas que se aplican? Entonces, cuando uno se introduce en este campo, se empieza a aplicar la analogía. O sea, se empieza a aplicar digamos, las normas que regulan medios probatorios para aspectos físicos al campo digital, al entorno digital. Entonces, una de las cuestiones que uno siempre subraya cuando da este tipo de especializaciones, diplomaturas en materia de cibercriminalidad, que tenemos que tener cuidado porque está muy asentado en nuestros tribunales la idea que las normas procesales no están alcanzadas por el principio de legalidad. Como no están alcanzadas por el principio de legalidad, parece ser que dentro del principio de autonomía de la prueba, yo puedo crear una norma ad hoc para incorporar un medio probatorio que no está expresamente regulado. Y claramente que todo lo que tiene que ver con los medios probatorios se relacionan directamente con la reglamentación del artículo 18 de la Constitución y el Pacto de Convencionalidad, que son, digamos, esos derechos y garantías del imputado que protegen justamente frente a esa relación asimétrica con el Estado. Entonces, esa regulación son normas procesales, pero que son de naturaleza constitucional porque reglamentan
derechos y garantías del imputado en el proceso penal. Entonces, no podría yo aplicar la analogía de esos casos. Es decir, si el fiscal quiere utilizar un medio probatorio o un pseudo medio probatorio y decir que esto se asimila a una suerte de pericia o a un informe, muchas veces se habla del tema del informe, que es una válvula de escape incluso aceptada por los tribunales, como ustedes saben, para escapar a la rigurosidad, ¿no?, normativa que tiene la pericia en sí. La pericia informática tiene una rigurosidad normativa que no la tiene el informe. Entonces muchas veces dicen, no, esto es un informe. Entonces, como es un informe, por ejemplo, no es necesario que se lo notifique a la defensa. Entonces se invierte la carga de la prueba. Muchas veces cuando uno tiene este tipo de procesos penales relacionados con el 128 específicamente, hay una forma de investigación que conduce, en definitiva, primero una interpretación de la ley que es bastante compleja, que lo vamos a ver el miércoles próximo, porque lo que uno tiene que tener en cuenta es que el Código Penal tiene 100 años, cumplió 100 años. Es un Código Penal que fue idóneo para cumplir las metas o las expectativas de hace 100 años atrás, hace un siglo atrás, porque los desafíos eran distintos. Hoy, dentro de lo que es la moderna sociedad de la tecnología y de las comunicaciones o de la información, esa perspectiva o ese panorama ha cambiado radicalmente. Al cambiar radicalmente ese panorama, tenemos que empezar a pensar si dentro de la regulación de cada uno de los delitos, porque nosotros como técnica legislativa, ¿qué se sigue? Regular dentro de los delitos contra la integridad física, la integridad sexual, dentro del patrimonio, etcétera, regular una cláusula que se relaciona con lo que se denomina frecuentemente, comúnmente, como un delito informático. Sin embargo, la propuesta, la perspectiva de la que uno parte, es la de reconocer que si bien es verdad que hay un bien jurídico individual involucrado en esa circunstancia, en realidad todo este tipo de conductas son pluriofensivas, porque si bien ataca un bien jurídico, por ejemplo, la libertad sexual o la indemnidad sexual de un menor, el patrimonio de una persona en particular, etcétera, detrás de eso debemos reconocer que se está tutelando también todo lo que tiene que ver con el normal funcionamiento, la intangibilidad, el secretismo de los sistemas informáticos como un bien jurídico autónomo al bien jurídico individual que protege la norma. Entonces, de esta forma yo puedo reconocer, ¿no?, esa individualidad, porque uno de los problemas metodológicos que hay cuando se dan este tipo de diplomaturas, etcétera, parece ser que uno está hablando de ciertas conductas que pueden ser aplicadas, digamos, de manera arbitraria, y siempre estamos hablando dentro de lo que es la vida, la integridad, la libertad, el patrimonio, el orden socioeconómico, etcétera. Pero en realidad lo que uno tiene a lo cual estamos nosotros obligados metodológicamente a reconocer cuáles son los principios y sobre todo cuál es nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio, digamos, no se sintetiza ni se agota en el bien jurídico individual, todo lo contrario. Vamos a ver a través de la próxima clase, vamos a explicar cómo, digamos, aplicando un método inductivo, podemos descubrir cuáles en realidad los bienes jurídicos protegidos. Es decir, aquella conducta, por ejemplo, de sabotaje informático, que uno de estos es un daño informático, afecta a la propiedad, sí, afecta a la propiedad de un particular, del titular del sistema, etcétera, pero detrás de esa norma, en realidad, también se está tutelando algo más. ¿Y esto por qué? Por las técnicas legislativas que se están usando. Las técnicas legislativas de hace 100 años atrás no son las mismas de ahora. O sea, los principios, si ustedes quieren, sobre los cuales se basó nuestro Código Penal hace 100 años, hoy en día han variado. ¿Por qué? Porque hoy el gran problema que tenemos es la criminalidad organizada. Entonces, esa criminalidad organizada que aparece dentro de lo que son las agendas institucionales de todos los países es el principal problema. Llámese narcotráfico, llámese todo el tema de estafas informáticas, el tema de la criptomoneda, el tema de la distribución de material de abuso sexual infantil, etc. Todas estas conductas tienen un elemento común, dos elementos comunes denominadores. Primero, el contenido económico. Responden a un contenido económico. Y el segundo, que por lo general son realizados de manera organizada. Entonces, el legislador, cuando tipifica o cristaliza qué es lo que quiere prohibir, lo hace de tal manera en su redacción del tipo penal que incluye justamente esa criminalidad organizada. Claro, si uno lo lee, la norma no le va a decir que es así. Si uno lo lee, dice, bueno, sí, yo leo unas conductas, etcétera,
Entonces la idea metodológica que tenemos todos los profesores que estamos involucrados en esta diplomatura es explicar primero cuál es el objeto, cómo se aborda metodológicamente el tema de la cibercriminalidad, porque cuando yo les dije al principio, cuando uno habla de cibercriminalidad, tiene que diferenciar el objeto o el medio sobre el cual recae y el objeto de tutela, que son dos cosas distintas. El objeto de la acción no define al delito como cibercrimen. Lo que lo define es el objeto de tutela, lo que yo estoy protegiendo. Entonces, definir claramente esto, cuáles son los bienes jurídicos que están en juego, aparte de los bienes jurídicos individuales, y ver el aspecto constitucional, sustantivo y, obviamente, el aspecto procesal, que es la trilogía, en definitiva, como se tiene que explicar este tipo de materia, ¿no? Porque no es que solamente yo tengo que saber los tipos penales, sino tengo que saber cómo esa ley sustantiva se aplica mediante la ley adjetiva en el caso concreto. Es decir, después en el debate, ¿no? Uno lo que procura siempre es explicar que en el debate, cuando ustedes tengan que ir a un debate, ya sea como fiscales, como querellantes, como defensores, etcétera, particulares o oficiales, en ese momento, si uno no tiene las herramientas conceptuales debidamente definidas, no van a tener tiempo de decirle al juez, espere, deme 10 minutos que voy a leer el libro. Entonces, uno de los objetivos principales, aparte de aportar el conocimiento, es que ustedes puedan utilizar esas herramientas. Digamos, no es solamente teórico, no es una diplomatura teórica, es una diplomatura mixta, teórico-práctica, digamos, y yo les diría subrayando el aspecto práctico. Entonces, en cada una de las clases, lo que se va a dar es, sí, la parte o el contenido teórico, pero sobre todo el contenido práctico con casos reales. Entonces, vuelvo al principio de mi intervención. Entonces, cuando esta fiscal me pregunta cuál es la solución, bueno, obviamente que ahí se abre un abanico de posibilidades. La primera, claramente, que no está regulado dentro del 128. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en estos casos? ¿Cómo se debería abordar estos casos? Porque también tenemos, si bien está el derecho penal, hay algo que muchas veces se pasa por alto, que es el derecho contravencional. El derecho contravencional, por lo general, me voy a explicitar sobre el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorpora, ¿no?, lo que es, por ejemplo, el hostigamiento digital, lo que es el uso de imágenes digitales, lo que es el robo de identidad. Lo establece como una contravención. Y ustedes recuerden que, por lo general, las contravenciones es la antesala del delito. Es decir, muchas contravenciones pasan a ser después, digamos, a pertenecer a la categoría de delitos cuando son incorporadas en el Código Penal. Pero previamente, por lo general, son recogidas en los códigos contravencionales. Entonces, si bien desde el punto de vista del Código Penal, de lo que es el código en sí, no hay una respuesta punitiva satisfactoria, sí podemos acudir a lo que es el Código Contravencional, dependiendo de cada una de las jurisdicciones, que es mucho más fácil la actualización. Es mucho más difícil actualizar un Código Penal o reformar un título que sancionar figuras contravencionales. Es mucho más, digamos, el proceso legislativo es mucho más simple, rápido. Claro, después veremos acá si se da un problema de concurso. Como ustedes saben, si hay un problema de concurso, lo que prevalece es el delito sobre la contravención. Digo, pero siempre el camino en la zona de periferia es el derecho contravencional, que muchas veces no se tiene en cuenta. Pero esas conductas de las cuales me hablaba la fiscal, sí hay una recepción desde el punto de vista de la ley contravencional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguramente en el Código Contravencional de la provincia de Buenos Aires no estarán previstos este tipo de figuras, digo, pero bueno, es un camino. Claramente lo que vamos a ver no está definido. El objeto de nuestro estudio no está definido, ¿no? Esto no es el homicidio, que nosotros podemos hablar del homicidio y sabemos todo lo que estamos hablando y sabemos cuáles son los límites y el contenido. Estamos hablando de algo que va permanentemente fluyendo y va cambiando y es dinámico. Entonces, la irrupción, que eso Cristian Sueiro se viene dedicando hace mucho al tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica esa inteligencia artificial hoy en día con fines lícitos y con fines, digamos, óptimos? También hay personas que utilizan el ChatGPT, por ejemplo, para cometer delitos. Y el problema puntual es cómo el derecho penal responde a esta nueva criminalidad o moderna criminalidad digital. Bueno, con esto, si quieren hacer un tipo de pregunta, etcétera, o estoy abierto, digamos, a que pregunten.
Bueno, veo a mucha gente amiga como Celina Gutiérrez, que ya parece está abonada a los cursos. Veo a la María Inés San Martino y veo a muchos amigos que han participado en distintas especializaciones, etcétera. Así que algunas cosas, ahí está Celina. Celina tiene, ahí está el código. Ella hace publicidad y se lleva un 10% por cada código vendido. Pero más allá de eso, digo, más allá de eso, este, la idea es que ustedes metodológicamente que participen. O sea, siempre se les va a estar preguntando. No interesa acá que ustedes escuchen y anoten. Yo les diría que participen. Después, los profesores pueden utilizar o no un PowerPoint, etcétera. Pero lo importante es que escuchen, porque como yo siempre digo, ustedes no pueden discutir con un libro. Es imposible discutir con un libro y muchas veces los libros no les sacan de las dudas. Entonces, sí aprovechen estas clases, ¿no? Cada una de ellas, porque cada uno de los profesores que participan, digamos, no digo pioneros, pero están en el primer nivel, digamos, de estas cuestiones, ¿no? No solo el codirector Cristian Sueiro, ¿no? Con el cual venimos trabajando hace mucho tiempo sobre distintos aspectos, con distintas líneas de investigación, pero, por ejemplo, tenemos al profesor Marcelo Riquer, profesor de Mar del Plata, que va a hablar de defraudaciones informáticas. Tenemos a la doctora Nora Cherniaski, que va a hablar de daño informático, ciberataques, ciberguerra. Tenemos a María Belén Linares, doctorada en España también sobre todo el tema de todo lo que es la criminalidad con los criptoactivos, ¿no? La criptomoneda, que es algo que hoy en día es tierra incógnita porque nadie sabe bien qué es eso, si es legal, no es legal. Uno escucha que hay estafas informáticas o a través de criptomonedas. Por ejemplo, hoy leía una estafa a un ciudadano chileno mediante criptoactivos que le hicieron invertir 5 Bitcoin, que eran como $250.000, en un supuesto proyecto. Ahora, ¿eso significa eso que es un delito informático? Entonces, uno de los ejes temáticos es descubrir. Sí, porque hay muchas estafas que pueden responder a la idea del 172 del Código Penal. Es decir, por ejemplo, me mandan un mensaje del banco diciendo que es un empleado y que la cuenta mía se va a cerrar. A todos ustedes les habrá llegado un correo de esas características, ¿no? Donde dice, mire, detectamos un problema y por favor ingrese. Bueno, eso puede dar lugar a lo que es un ciberdelito si se utiliza un programa malicioso, o puede dar lugar, por ejemplo, si nos llaman por teléfono, etcétera, y generamos o le damos los datos, eso podría generar también un ciberdelito o podría ser una estafa por calidad supuesta. No necesariamente todo es, porque esto es un problema de los medios de comunicación, ¿no? Que engloban todo como ciberdelitos. Entonces el día de mañana alguien golpea a otro con la computadora y es una ciberlesión. No es una ciberlesión porque utilizó una computadora. Es un medio, claramente, pero lo que define en realidad, estrictamente hablando, cuando uno se refiere a este campo de la criminalidad digital o del entorno digital, lo que define es si afecta o no el bien jurídico protegido, que en esos casos no se identifica con el bien jurídico individual, se identifica con otro bien jurídico, por eso son conductas pluriofensivas. Bueno, dicho esto, de manera introductoria, quedo, digamos, a disposición de ustedes si tienen algún tipo de duda o sugerencia o aclaración. Gracias. Gustavo, ahí Agus Boncini, no, Sí. no sé si es Agustina o Agustín, pregunta si conoces el caso Tornado Cash. ¿Cuál? Tornado Cash. No. No sé de dónde es ese caso. O que lo comente él. Buenas tardes, doctor. Buenas Soy tardes. Agustina. Agustín ese, no queda duda. Sí, Agustín. Agustín. Sí, ¿cómo están todos? Tornado Cash es un caso de criptomonedas. Se inició para guardar la privacidad de las cuentas. Ustedes saben que en la blockchain es todo público. Entonces se podían ver en las transacciones cuánto era el monto que tenía en total la wallet. Pero uno no quería que eso pasara, sino que quería que pasara simplemente que la transacción se viera el monto, supongamos, de la transacción, pero no el monto total que yo tengo en la wallet. Más o menos, yo no soy muy experta, pero justo me acordé del caso. Y entonces, esto de Tornado Cash es como una licuadora.
lo que hace es que en esos casos uno puede ir rastreando las transacciones, a qué cuenta van pasando, porque ustedes saben que la blockchain es pública y transparente. Entonces, una vez que llega a Tornado Cash, es como que se licúa todas estas transacciones y no se sabe de qué wallet salió. Entonces, esto que apareció para proteger la privacidad de alguna manera de estas cuentas, se convirtió en un medio para lavado de activos. Entonces, los Países Bajos, si mal no recuerdo, ahora es un caso que viene de hace tiempo, le han dado prisión al programador de Tornado Cash. Entonces acá se plantea una discusión, a mi entender, porque algo que apareció como bueno, estamos de alguna manera responsabilizando al programador y eso limita muy fuertemente la innovación tecnológica. Entonces, en sí, sí, no sé quién habló. No, no, no. Perdón. Gustavo, no sé si le puedo No, no, responder. no, no, estaba escuchando. Lo que no me queda claro, digamos, por qué el programador, si la idea es cubrir la Claro. privacidad, ¿por qué le imputan lo que sería nuestro... Eso es lo que se está planteando. ¿Por qué el programador? Entonces es una clara situación de que va a limitar a la innovación tecnológica, porque usted imagínese que los programadores van a decir, bueno, me da miedo, no voy a hacer algo porque me van a condenar a mí. Es como el caso del fideicomiso, por ejemplo. El fideicomiso, si condenáramos al legislador porque se utiliza para fraude, supongamos. Yo lo veo así. Bueno, sí, Entonces, ese es un problema también que lo vamos a tratar, el tema de la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Porque en muchos casos es un tema, yo te diría que es un tema, no te digo un tema tabú, pero es un tema que está en cierta medida diluido. Vos pensás que nosotros dentro de lo que es nuestro Código Penal no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas, con lo cual eso es un beneficio para cualquier tipo de empresa que quiera cometer actividades ilícitas. No como objeto, porque claramente eso sería una criminalidad organizada informal. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, una empresa que dentro de su servidor, dentro de los contenidos que ofrezca, hay contenidos de material de abuso sexual infantil. Entonces, ¿cómo se tiene que operar ahí frente a la responsabilidad penal de la empresa? Los discursos de odio. Eh, Hay un caso, no sé si vos lo conocés, seguramente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Delphi contra Estonia, es el primer caso donde se responsabilizó a una empresa, si bien no era una cuestión penal. Muchas veces todo lo que es discurso de odio, etcétera, digamos injurias y calumnias específicamente vienen de la mano de lo que es los procesos civiles o acciones civiles, no del proceso penal. Pero, por ejemplo, en ese caso, en el caso de Delphi, se condenó a esa empresa por los contenidos, ¿no? ¿Y qué son los contenidos? ¿Vieron cuando ustedes leen cualquier periódico digital que da la posibilidad de que el suscriptor deje su opinión? Bueno, van a ver que eso poco a poco se fue limitando, porque eso daba lugar a cometer delitos de calumnias, injurias, etcétera, incluso discursos de odio, y se empezó a ser responsables a las empresas prestadoras de esos servicios, pese a que uno dice, bueno, es la libertad de prensa. Sí, la libertad de prensa es la de informar. Ahora, si vos le das en medio la herramienta tecnológica como para que el tercero lo utilice para injuriar, calumniar a otra persona, entonces ahí hay un caso de responsabilidad. Nosotros en el Código Penal tenemos el artículo 49, el artículo 49 que habla del tema de la suerte del principio de irresponsabilidad del editor, pero claro, está pensado para el siglo, digamos, para los delitos de prensa, no para el tema informático, porque en los delitos de prensa, el tema de la censura, por ejemplo, era mucho más fácil de lo que es hoy en día. Hoy la censura prácticamente es muy difícil que vos puedas hacer una censura digital. Sí, podés en algún lugar, como en algunos países, como en China, Corea del Norte, etcétera, en Rusia, limitar el tema de redes sociales, pero prácticamente hoy la tecnología existe distintos canales donde se pueden evadir ese tipo de censura digital. Es un tema para discutir, lo vamos a discutir claramente, pero ustedes sepan que nuestra legislación está más en el siglo XX que en el siglo XXI. Estamos más próximos, digamos, al caballo que
al al vehículo automatizado. Entonces, siempre el problema es ese, ¿no? Bueno, no sé, Cristian, yo ya hablé mucho, no sé si Cristian seguramente... No, todo lo contrario. Bueno, los saludo y retomo el tema que justamente estaba comentando Gustavo en función de la pregunta de Agustina. Ese tema puntualmente lo vamos a tratar en dos aspectos. Uno lo va a tratar María Belén Linares cuando veamos criptomonedas y veamos la problemática en torno a los sistemas de blockchain y encriptación. Y también lo vamos a mencionar puntualmente cuando veamos los tipos penales, porque en su momento Francia intentó legislar, no lo logró por suerte, el hecho de generar como un tipo penal la encriptación, es decir, unir la encriptación de contenido. Y esto, gracias a Dios, Francia no prosperó, y la Unión Europea lo tomó en consideración porque afecta el derecho al anonimato, un derecho propio de la era digital. ¿A qué nos referimos? Así como Gustavo estaba mencionando que la privacidad muchas veces estaba vinculado a un aspecto o a un ámbito físico, en la era digital la privacidad ha adquirido, el derecho a la privacidad ha adquirido otros niveles. Esos niveles los vamos a ver, como el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho al anonimato, y cómo estos derechos integran lo que conocíamos como derecho a la privacidad en una era en la cual la privacidad ha desaparecido y por eso se habla de estos nuevos derechos. El derecho a que cada persona tenga la autodeterminación de decidir cómo se informa y a través de qué medios, el derecho a que determinadas conductas, pese a que queden registradas, sean anónimas, es decir, que no trasciendan a terceros, y puntualmente el tema que preguntaba respecto de imputar a un programador, ya ha sido un problema, nuestra legislación por suerte no lo tuvo, cuando se legisló en el artículo 183, párrafo segundo, respecto del tipo penal de daño y de la puesta en circulación o difusión de códigos maliciosos, Argentina decidió no imputar o no crear en el tipo penal una imputación respecto de quien crea el código malicioso. No por dejar una laguna punitiva, no por permitir un paraíso vinculado a los delitos informáticos, sino porque, por ejemplo, para poder tratar y elaborar sistemas de antivirus se requiere también ensayar con la elaboración de virus, la elaboración de códigos maliciosos. Esa elaboración de códigos maliciosos por parte de la forencia digital requiere un ámbito en donde no exista justamente en una legislación la punición por la creación del código fuente o la elaboración del árbol raíz, sino que lo que pone en peligro a un sistema es la puesta en circulación o realmente el venderlo o colocarlo libremente dentro del sistema. Hecha esta aclaración respecto de la pregunta de Agustina, a mí me gustaría focalizar en cómo se diseñó la diplomatura y qué es lo que vamos a encarar, para que ustedes también tengan un ámbito un poco más detallado, además de toda la información que Gustavo y Abelardo ya les han brindado. La diplomatura podría tener o podría estar dividida en dos claros ejes. Un primer eje vinculado a toda la criminalidad cibernética, en donde la criminalidad cibernética vamos a ver los tipos penales tipificados en Argentina. Esto es, como les mencionó Gustavo, el tipo penal del 128, de la tenencia de material pornográfico infantil o material de abuso sexual infantil, y las formas de producción, elaboración, circulación, venta, facilitación y todos los verbos que lo involucran. El tipo penal de ciberacoso sexual a menores, esto es el grooming, el 131. El tipo penal de violación de comunicaciones electrónicas, 153. Lo que es el acceso ilegítimo a un sistema informático y todas sus modalidades, 153 bis, la publicación abusiva, 155, las violaciones de secretos, 157, la violación a bases de datos personales, 157 bis, la defraudación informática, 173, inciso 16, lo que es el daño informático, el 183 y los agravantes del 184, incisos quinto y sexto, la interrupción de comunicaciones, 196, y la destrucción, alteración y inutilización de medios de prueba.
Esos son los tipos penales que la ley 26.388 abarcó y los vamos a ver. Pero también, como mencionó Gustavo, Argentina tiene una deuda muy grande con tipos penales que desde el año 2008, en el que se sancionó la ley de delitos informáticos, hasta la fecha, no se han tipificado. Él les mencionó varios de ellos. Les mencionó, por ejemplo, la sustitución de identidad digital, la cual es una contravención en el Código de la Ciudad, pero no es un tipo penal todavía. Les mencionó el tipo penal de publicación abusiva de imágenes con contenido sexual o pornovenganza, que tampoco está contemplado en el Código Penal. Habló de la posibilidad de el hurto o apoderamiento de bienes intangibles, una figura que tampoco ha sido legislada. Tipos penales como el ciberodio o la difusión de contenido agraviante hacia personas, el ciberhostigamiento. Todas estas son figuras que se empiezan a tornar cada vez más indispensables y que nosotros vamos a tratar en la diplomatura para que sepan qué países lo tienen legislado, en qué modalidad, y si nosotros tenemos, si bien tenemos todavía atipicidad sobre esas conductas, si existe alguna contravención o no. Vamos a tratar nuevas formas de defraudación en cuanto a modalidades de defraudación, es decir, no solo vamos a ver técnicas como el phishing, el farming, vamos a ver la posibilidad de generar defraudaciones mediante códigos QR, la problemática de la defraudación mediante sistemas inalámbricos como Bluetooth, lo que tiene que ver con la defraudación informática mediante aplicación de inteligencia artificial o algoritmos de inteligencia artificial como lo es ChatGPT o análogos a él. ¿Sí? Y el tema puntual de responsabilidad vinculado a lo que es la inteligencia artificial. Nos estamos refiriendo puntualmente a vehículos, a la posibilidad de imputar responsabilidad penal por la aplicación de vehículos autónomos cuando estos generen puntualmente alguna lesión o la muerte de una persona, un homicidio culposo. Vamos a tratar también dentro de las figuras, como les mencionó, no solo el daño en el sentido tradicional, sino no solo dirigido a la propiedad, sino la problemática de cuando el daño se transforma en algo que el último anteproyecto de Código Penal, el proyecto Borinsky, vamos a llamarlo así, el del año 2019, refería a la posibilidad de ciberataques masivos a la infraestructura crítica del Estado. Es decir, ya no la afectación de un ordenador particular o de un grupo delimitado de personas, sino la afectación a, por ejemplo, la provisión de gas, el suministro de agua, el suministro eléctrico, lo que es el control puntualmente de señales de tránsito o aeroportuarias y puntualmente ver cómo se reguló a través del artículo 496 y 497 del anteproyecto y ver si esto va a tener recepción en la futura posible reforma al Código Penal. Una vez que abarquemos los tipos penales que van a tener con defraudaciones informáticas el tratamiento de Marcelo Riquert, con el tema de ciberataques masivos y ciberguerra a Nora Cherniavsky, con la posibilidad de defraudaciones informáticas vinculadas también al lavado de activos mediante criptomonedas a Belén Linares, y el tratamiento de otros tipos penales que vamos a abarcar no solo con Gustavo, sino conmigo también. Vamos a empezar con el tratamiento de la parte procesal. A continuación vamos a ver la problemática de cómo mutó el hecho de tener medios de prueba destinados a la obtención de prueba corpórea o tangible y la problemática de la falta de regulación a nivel nacional de la prueba digital. Las características que posee la prueba digital, es decir, la posibilidad de que la misma sea latente, el hecho de que es transfronteriza, de que es intangible, de que lo único tangible son los dispositivos, el hecho de su duplicidad y las técnicas de conservación y protección para mantener integridad de la prueba. Ahí vamos a ver puntualmente el tema de cómo se resguarda la prueba en 3 niveles. Tanto para los sistemas informáticos propiamente dicho, ordenadores, para los sistemas informáticos móviles, como son las terminales móviles, como pueden ser
un celular o una tablet, y lo que son puntualmente la obtención de prueba digital en la red. Esto es mediante entornos digitales distribuidos. La forencia distingue esos tres ámbitos y es propicio que a nivel jurídico también los distingamos en sus medios de prueba. Vamos a ver los códigos más modernos, como el código alemán, el código español, qué medios de prueba tienen puntualmente, o qué 5 o 6 medios de prueba tienen para la adquisición de esa prueba digital y para el resguardo e integridad de la misma. Una vez que abordemos esa temática, vamos a tener una clase particular en torno a la evidencia digital en general para ordenadores, otra para lo que es puntualmente terminales móviles o lo que son teléfonos celulares, y una destinada a entornos digitales distribuidos como puede ser computación de la nube, y ahí abordaremos puntualmente el tema de la red profunda o Deep Web con sus sistemas de encriptación y la posibilidad de adquisición de prueba a través de qué métodos en particular. Hecha esta aclaración, cuando nos involucremos con la parte procesal, también vamos a abordar dentro de esos medios de prueba 5 medios propios de la era digital, como puede ser la vigilancia acústica a través de dispositivos electrónicos, la vigilancia de comunicaciones electrónicas, esto es, toda comunicación que se mantenga mediante correo electrónico, mensajería instantánea, micromensajería como Twitter, chat de redes sociales propiamente dichas, o lo que es directamente radiofrecuencia. También vamos a ver la posibilidad de vigilancia mediante acceso remoto, lo que les adelantó Gustavo, con la posibilidad de infectar un dispositivo con un programa para poder ver en la pantalla de un ordenador lo mismo que el imputado ve en su dispositivo cuya información se encuentra encriptada. Vamos a tratar también la vigilancia mediante geolocalización, un problema muy importante que tiene que ver con la posibilidad de seguimiento en tiempo real de un imputado o de un acusado y cuáles serían sus límites. En función de estos medios de prueba es que va a resultar pertinente también abordar otras temáticas vinculadas a estas, que es, por ejemplo, el hecho de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Es decir, cómo se va a implementar o qué métodos o programas y sistemas informáticos asistidos por algoritmos de inteligencia artificial se están incorporando al sistema de administración de justicia internacional de determinados países, y cómo Argentina comienza este camino ya desde la década pasada, y cómo en este año se ha dictado un programa integral para la implementación de inteligencia artificial al sistema penal. Ahí vamos a abordar programas como Prometea dentro del sector público, como Sherlock Legal dentro del sector privado, y puntualmente el sistema de reconocimiento facial de prófugos, ensayo que se realizó desde el 2019 hasta el 2022, en el que un amparo puso puntualmente en stand-by este sistema de inteligencia artificial para lo que era la policía predictiva en la ciudad autónoma, y ver cuáles fueron los recaudos que se tomaron y cuáles son las recomendaciones que se hacen en torno a estos sistemas. Vamos a también abordar temas que, como mencionó recién Gustavo, están en plena tratativa, están en plena vigencia, es decir, están en pleno desarrollo en este momento. Me refiero a que vamos a tratar la problemática de la propiedad intelectual en la era digital. Indirectamente, a través de un delito, Gustavo lo mencionó, con el derecho a la imagen. Las imágenes y rostros de niños utilizados como para implementar o para implantarse en cuerpos de adultos, conforme la legislación argentina, no está abarcada por el artículo 128 del Código Penal. Pero genera también otra problemática en torno a la propiedad intelectual. Cuando hablamos de dispositivos que permiten a través de inteligencia artificial generar nuevos temas, generar nueva música, nuevas pinturas, nuevas obras, ¿son estas alcanzadas por la ley de propiedad intelectual? ¿Es una forma de defraudación?
¿cuáles son los límites para esto? Y en torno a esta problemática vamos a tener una clase particular, puntual, destinada a inteligencia artificial aplicada a lo que es puntualmente la propiedad intelectual. También vamos a abarcar la problemática de cómo la inteligencia artificial y la era digital está afectando el medio ambiente. Van a tener la posibilidad, Gustavo Bozo justamente tiene un tratado en torno al tema vinculado a la protección del medio ambiente a nivel penal, y a mí me ha gustado tratar y abordar el tema también desde la óptica de las nuevas tecnologías, y vamos a ver cómo lo que parece una era que viene a evitar la deforestación también constituye una era tecnológica que es propicia para el recalentamiento global y para la afectación del medio ambiente. En esta vamos a abordar puntualmente cuáles son técnicas de mitigación de la afectación del medio ambiente y cuáles son las legislaciones que se proponen. Abelardo puntualmente seguramente va a abordar toda la problemática de neurociencia, que la vamos a compartir también con el tema de la afectación de los neuroderechos. Toda una nueva categoría que ha empezado a hablarse desde hace poco, desde no hace más de 5 años, en torno a la protección de la privacidad mental, de la integridad mental, del derecho a lo que se denomina puntualmente identidad o continuidad psicológica, que alguien no intente modificar los pensamientos o introducir recuerdos inexistentes en una persona, o el hecho de dispositivos que impliquen a través de algoritmos una selectividad o actos de sesgos y de discriminación. Con lo cual, puntualmente la diplomatura va a tener gran contenido teórico, pero como se mencionó, lo que vamos a hacer es exhibir casos concretos y material jurisprudencial en donde estos temas hayan sido abordados y tratados. Temas en donde podamos ver cómo se afecta el medio ambiente, cuáles son antecedentes puntualmente en torno a la privacidad de un dispositivo electrónico, en torno al derecho al anonimato, a la autodeterminación informativa, ver cuáles son los precedentes que permiten justamente evitar que se vean afectadas estas garantías constitucionales y puntualmente tratarlos en casos concretos, intentando proyectarlos, mutatis mutandi, esos precedentes, a nuevas situaciones de hecho para poder aplicarlos. Problemas que genera puntualmente la obtención de geolocalización en tiempo real de imputados, cuando los utilizamos como medio de prueba, problemas que pueden implicar el empleo o autorización de software malicioso como acceso remoto para poder ver en tiempo real lo que un imputado está viendo en la Deep Web y saber, por ejemplo, como se mencionó, cómo Salta y Corrientes, por haber reformado sus códigos, prevén estos medios de prueba y otras provincias no, o como el mismo Código Procesal Penal Federal no lo contempla, o el viejo Código Procesal Penal de la Nación, o puntualmente como la provincia de Neuquén, si bien no tiene distintos medios de prueba como el provee el de Corrientes y el de Salta, en el año 2017 se adelantó y sí previó el acceso remoto. Hechas estas aclaraciones sobre puntualmente lo que va a abarcar la diplomatura, quisiera mencionar que la diplomatura lo que busca es formar en 3 ejes temáticos, como lo mencionó, en lo que es el derecho penal de fondo en cuanto a los tipos penales, en su estructura en cuanto a la investigación a nivel procesal en torno a la evidencia digital, ya sea para la adquisición en computadoras, en terminales móviles o en Internet y los entornos digitales distribuidos, y lógicamente incorporarse en la cooperación internacional en la problemática de el tratamiento de la inteligencia artificial. Eje que lo vamos a ver como sistemas informáticos destinados puntualmente a formar parte de la administración de justicia y también como medios comisivos de delito. Es decir, cómo la inteligencia artificial hoy se utiliza para clonar la voz
o clonar puntualmente lo que son datos biométricos para acceder a dispositivos de las personas y poder defraudarlas o poder efectuar daño a su información, o bien para sustituir su identidad y actuar como ellas, ya sea para defraudar o para realizar cualquier otro tipo de acto tendiente a la afectación de otras garantías. Bueno, no sé si quieren efectuar preguntas para ir precisando y redondeando más y hacer esta forma de presentación. Si tienen alguna duda que quieran que les conteste. No sé si hay alguna en el chat. No, por lo que puedo ver, Cristian, no hay nada en el chat de esto. Yo creo que a medida que vayamos viendo cada tema en particular van a ir surgiendo. Uno probablemente ahí vinculado a los delitos que hablan de las plataformas digitales, que lo veía, va a tener que ver justamente con cómo se investiga, cuáles son las técnicas, y también el tratamiento de cómo es la obtención de prueba digital de la red profunda o Deep Web. Eso yo creo que va a ser uno de los temas que les va a interesar dentro del abordaje. Acá mencionan muy bien el agente digital encubierto, que es una figura que ustedes en Mendoza lo tienen. Digo ustedes porque creo que gran parte de los asistentes son justamente de la provincia de Mendoza y ustedes tienen regulado la obtención mediante el agente encubierto digital o informático, y ese va a ser un tema que también vamos a abordar. Y otros medios de prueba, como los que les mencioné, yo les mencioné 5 como principales, pero lo cierto es que es una forma de presentarlo de la manera más abarcativa y más amplia. Yo creo que lo que va a ser en torno a inteligencia artificial, vamos a tener una clase de 2 profesores estadounidenses destinado a que nos presenten los sistemas operativos en Estados Unidos y después vamos a dar nosotros también cuáles son los sistemas operativos en Argentina y cuáles son las limitaciones que estos presentan. Y esto va a permitir ver cómo se intenta incorporar a la Administración de Justicia para conocerlo, y también vamos a tener una clase en donde puedan ver cómo la inteligencia artificial es empleada rápidamente como una herramienta para la comisión de delitos, ya sea de defraudación, de acceso ilegítimo, de daño, incluso para la creación puntualmente de códigos maliciosos o virus. ¿Mm? No sé si tienen alguna pregunta puntual. Abelardo, no sé si querés agregar algo. Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta? Buen día, Cristian, Gustavo. ¿Qué tal, Dentro Roberto? dentro de la diplomatura se va a tratar el tema de la utilización de drones en las investigaciones penales, especialmente en materia de narcomenudeo, por ejemplo, Cristian, que me Van a interesa tener de una clase. sobremanera. Sí, discúlpame, Cristian. Sí, ¿cómo estás, Roberto? Sí, Gustavo, efectivamente nosotros, yo voy a estar a cargo de esa clase donde vamos a tratar la utilización de drones, ¿no? Bueno, gracias. hay un problema, ¿no? Que no está previsto la utilización de No, drones. no, no está regulado. Sí, 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 sí. No está regulado, pero sin embargo sabemos todos que se usan, ¿no? No solo para el tema de narcomenudeo, sino para, por ejemplo, protección de animales, todo lo que es la ley de protección de Sí. animales, etcétera. Se está utilizando drones y bueno, y las implicancias que tienen a nivel constitucional con el ámbito de privacidad. Seguramente voy a estar en su clase, profesor. Bueno, me alegro, Roberto. Sí. En Gracias. respuesta, como te dijo Gustavo, además de la parte jurídica que va a abarcar Gustavo, vas a tener una clase forense con un perito en donde puntualmente va a dar a conocer cuáles son, desde la forencia digital, cómo se obtiene la prueba y cómo debería también resguardarse cuando estás intentando incorporar prueba proveniente de un dron.
como para que tengan la arista jurídica y la arista también desde la práctica forense, y también puedan cuestionarlo desde los dos ámbitos. Es decir, la ausencia de regulación jurídica y ver si realmente cuando se está intentando obtener prueba, los mecanismos de obtención de prueba puntualmente guardan correspondencia con la técnica forense establecida para esto. Sí, Entonces sí van a tener una clase. quería agregar algo, digamos, para resaltar, ¿no? la actualidad de estos temas. Fíjense que en estos días ahí en Mendoza se le imputó una madre por castigar a la hija de 4 años con un cinturón, ¿no? Y que la prueba que se está utilizando es la filmación obtenida a través de un celular. Entonces, eh, todos los días estamos viendo que lo que se puede llamar evidencia digital es empleado para acreditar, ¿no? la materialidad del hecho, etc. Este es un claro ejemplo que está pasando específicamente, por eso lo menciono en Mendoza, donde a raíz de una filmación se pudo acreditar la violencia contra la menor, ¿no? Bueno, ahora la madre supuestamente está detenida, se le quitó la guarda, etcétera, lo que se llama la responsabilidad parental. Pero bueno, hoy el uso de dispositivos electrónicos está a la orden del día en cualquier tipo de investigación, más obviamente en el derecho penal. Dos temas ahí, perdón, Cristian, Gustavo, por ahí que están preguntando, que estaban hablando en el chat. Uno que tiene que ver con que creo que era Macarena y Carlos Neyri, que decían, bueno, que un poco que no sabían que estaba tan destinado a la parte penal, y por ahí había otro, sobre todo el tema de prueba, y había otro comentario ahí respecto de una situación que hacía en un proceso civil en Bariloche. Pero en realidad un poco, a ver, para sacarles el miedo de que es tan penal, en realidad vamos a ir analizando un poco cómo fue relatando Cristian varias de las técnicas y en materia de evidencia digital, sobre todo más desde la perspectiva del derecho penal, porque también es desde donde se necesitan mayores garantías en cuanto a su tratamiento, resguardo, pero eso no implica que no sea de aplicación a cualquiera de las otras áreas de la profesión y el ejercicio profesional. Digo, por ahí para Incluso, dejarlos tranquilos con ese punto. sí, Abelardo, disculpame que te interrumpa, ahí creo que veía a alguien del derecho a la privacidad y del derecho al olvido. Y obviamente que esto también integra parte de la materia, o sea, si bien hay un contenido penal que es claramente ineludible, pero no significa que los contenidos que uno da se aplique solamente al derecho penal. O sea, Cristian habló de un principio de la autodeterminación de la información y autodeterminación informativa, depende de la traducción que uno haga, pero más allá de eso, esto se aplica al campo civil, se aplica del derecho al olvido específicamente de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo que hoy se está discutiendo es una suerte de responsabilidad también civil, sobre todo la minoría en el último caso, eh, donde ahí se está elaborando si se cumple con el procedimiento que estableció la Corte, una notificación fehaciente sobre algún tipo de contenido, no involucra el derecho penal, involucra claramente el derecho civil. Entonces, el derecho al olvido, sí, los casos Valeria Massa, Yambutas, Rodríguez, todos los casos que se han dado, incluso en materia financiera, de comunicación de lo que es el habeas data, información de los organismos financieros sobre la rectificación de cierto tipo de información que no se había eliminado, también a través del derecho al olvido se ha posibilitado, digamos, tutelar ese tipo, los derechos de tercera generación o nueva generación, también como se denomina. Es variado, apunta al derecho penal, pero, por ejemplo, Delphi contra Estonia no es un fallo de derecho penal. Cuando veamos el tema de la intimidad, Barbulescu, que es un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también contra Rumania, no es materia penal. Cuando analicemos el caso González, Tribunal Europeo también no es un caso penal. O sea, hay mucha jurisprudencia que se relaciona con lo que hoy se entiende el concepto material de autodeterminación de la información, que no tiene que ver con el derecho penal, tiene que ver con el derecho general, con el derecho informático específicamente y con el derecho civil, etcétera, y cómo se aplica.
vamos a ver las posturas vigentes de la Corte Suprema sobre obtención de medios tecnológicos, el tema de las garantías constitucionales. Sí, Carlos, Carlos, ahí no te veo. ¿Dónde estás, Carlos Kaiser? Sí, vamos a tratar todo el tema, obviamente, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no solo de la Cámara Nacional de Casación Penal, sino de la Cámara Federal de Casación Penal, en materia de lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad y las garantías constitucionales. Sí, esa es una buena aclaración. Vamos a ver tanto precedentes extranjeros como nacionales, Sí, sí, de sí. manera tal que ustedes puedan utilizar aquello que no esté tratado por la jurisprudencia nacional, si hay algún abordaje extranjero. Si está tratado, también, lógicamente, vamos a tener la jurisprudencia, ya sea de la Corte Suprema, de la Cámara Nacional de Casación Penal, la Cámara Criminal y Correccional de Casación Penal y cámaras inferiores. Perfecto, muchas gracias. Sí, buenas tardes, si me permiten. Sí. Bueno, yo le quiero comentar nada más, es breve. Habíamos hablado sobre los medios tecnológicos informativos y justamente en Corrientes, yo soy de Corrientes, es uno de los pocos lugares en la Argentina donde teníamos un código obsoleto. Hace 50 años teníamos el Código de Procedimiento Penal. Hasta que un día, bueno, resolvemos y lo modificamos y es uno de los códigos más modernos que tenemos. Esto se dio de una manera progresiva, no es que se dio directamente en toda la provincia, sino que se fue probando en una palabra, primero en el interior, después más, hasta abarcar en toda la provincia en general. Simplemente quería recalcar que nosotros tenemos medios tecnológicos informativos que están incorporados dentro del derecho procesal penal y que permiten, en cierta manera, una cierta facilidad para trabajar con estos medios. Eso simplemente quería dejar en claro que en ese aspecto estamos un poco avanzados. Marcos, el profesor Marcos Chocrón, sí. Sí, soy profesor, pues también soy profesor de Derecho Procesal Penal. Claro. Y estoy dando en la policía justamente, del Instituto de Formación Policial en Corrientes. Y bueno, justamente Claro. ahí empleamos todo esto que estamos hablando. Sí. Ahí, profesor, discúlpame, querida. No, Darle por favor. que nosotros sí abarcamos en la explicación, sobre todo ahí estuvo Jorge Buenpadre, que es un amigo. Sí, lo conozco. Sí. El gestor, digamos, de esa reforma del Código Procesal Penal, y en alguna oportunidad he estado en esa provincia, hermosa provincia, debatiendo sobre estos temas, sobre la nueva incorporación. Lo que pasa es que es todo tan dinámico que sí, no recuerdo bien. En Tucumán lo mismo, en Tucumán también hubo una reforma en 2017, ¿no? Ahí está Roberto, ¿no? 2017 fue la reforma. 2019, Gustavo. 2019, como vos decís también, Marcos, hubo una aplicación progresiva, ¿no? En las distintas jurisdicciones. También incorpora el Código Procesal Penal de Tucumán, incorpora la incautación de datos, incorpora ciertas medidas procesales. Lo que pasa es que muchas veces siempre existen algún flanco donde no está regulado, ¿no? Por ejemplo, el caso de los drones, que le preocupaba al doctor Flores, ¿no? Que el doctor Flores lo presento, yo le digo Roberto porque lo conozco de hace muchos años, es uno de los mejores jueces que tiene Tucumán, un fiel exponente de lo que es la magistratura de Tucumán. El único defecto que tiene que es hincha de Boca, pero más allá de eso, que uno eso lo puede dejar de lado, ¿no? Como hincha de River, justamente ahí es un problema que siempre hemos debatido, estando con María Inés San Martino, con Celina, etcétera, con otros amigos que siempre compartimos este tipo de actividades académicas, confrontar las distintas jurisdicciones, ¿no? Pues ahí tenés Corrientes, claramente es un código de avanzada, el de Tucumán, Salta, con la forma en la cual mencionó Cristian. Hay distintas. Quizás no está tan claro en el Código Penal Federal esto, Código Procesal Penal Federal, o sea, hay falencias que se ven claramente, o en la 23.984 del Código Procesal Penal de la Nación. Nosotros en el Código Procesal Penal de Cava también tenemos ciertas falencias en cuanto a la regulación de los medios, de lo que llama evidencia digital o los medios digitales.
Pero, sin embargo, todo esto no ha impedido que se utilicen y que después cuando uno hace el planteo, específicamente en mi caso yo soy defensor de casación y de cámara en Cava, cuando uno hace el planteo respecto de los medios tecnológicos, siempre aparece el tema de la libertad probatoria o amplitud probatoria, que es un manto, digamos, que sirve como para cubrir cierta anomia o cierta, clara, para mi juicio, violación del principio de legalidad. Eh, pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Entonces, muchas veces el objetivo es que ustedes tengan un diagnóstico lo más actualizado posible de cuál es la problemática de la cibercriminalidad de hoy en día, a nivel constitucional, a nivel sustantivo y a nivel procesal. En el caso tuyo, Marcos, te puedo tutear, ¿no? En el caso, bueno, y aparte aprovecho, feliz día, aprovecho para saludar a todos los profesores, digamos, en su día. En tu Hoy caso, en día, profesor de docencia universitaria. docencia universitaria. Entonces, en tu caso, Marcos, claramente que si vos estás dando con el Instituto de Policía, dijiste, todo este Sí, tema procesal penal y todo cómo se tiene que investigar, estás en la, justamente enseño eso. bueno, por eso, estás ¿Cómo en la se primera usa línea, un medio tecnológico? ¿Eh? estás en la primera línea, digamos, de la investigación, porque claramente los jueces y los fiscales no van al lugar del hecho ni No, aplican. llegan, ¿eh? Sí, sí. Salvo el doctor Flores, que sí, sé que él va a todos lados, digo, pero en general, corre por todos lados, pero en general, si uno le transmite a la autoridad policial cómo se tiene que investigar, no realizar cierto tipo de actividades que pueden dar lugar a nulidades, claramente que eso coadyuva a lo que es en definitiva realizar un proceso en regla constitucional. Bueno, Gracias. no, por favor. ¿Hay alguna instancia evaluativa o trabajo final? Abelardo Anclares, ahí. Sí, un poco como fue también la temática que habíamos armado para la primer cohorte, la idea es, si yo mal no recuerdo, de última, Cristian, corregime, es precisamente, o tenemos una fecha, ya está fijada una fecha posible de evaluación de un coloquio, o un trabajo final, a eso, en principio, a elección de cada uno de ustedes, solo si, bueno, están establecidas las fechas como para poder trabajar y tener el tiempo suficiente para la corrección en aquellos casos que sean trabajo, o para constituir la mesa a aquellos que pidan directamente hacer una evaluación oral, un coloquio oral al final de la diplo. Igual digo, aclaro, ¿no, Abelardo? Porque muchas veces existe lo que llama el horror académico al tema de la nota y que la verdad que yo, por lo menos particularmente, y creo que hablo en nombre de todos, acá la idea es que uno participe, somos todos abogados, y el que no es abogado, este, obviamente que participe, quizás está en mejor posición porque el abogado realmente tiene una perspectiva ya este, adoptada respecto a esa realidad que uno tiene que analizar. Yo no me preocuparía por el examen, ni por... uno dice coloquio y uno dice, ¿qué será el coloquio? Puede ser una conversación como la que estamos teniendo en grupo, por ejemplo, algún caso que ustedes, incluso un caso que ustedes les haya llamado la atención o que ustedes traigan ahí, por ejemplo, como decía Agustina Boncini, ¿no? Un caso que es una conversación. Yo no le diría examen, no llamaría. Coloquio significa justamente una conversación sobre aspectos o incluso alguna cuestión que muchas veces también pasa, que a veces uno tiene duda y no quiere preguntar. Y bueno, en ese coloquio es la posibilidad también de evacuar algún tipo de duda. Yo no le preste mucha atención al tema final. Eso depende de cada uno, en definitiva, cómo. Sí, lo que obviamente se demanda, como toda actividad académica seria, y esta la es claramente, es presencia, participar, sobre todo participar con dudas, ¿no? Porque la idea es darle contenido, pero como yo siempre digo, y esto me ha escuchado Celina, Roberto, y María Inés me han escuchado hasta el hartazgo, si ustedes se llevan dudas, es lo mejor que puede pasar. No tantas certezas, sino dudas, porque la duda es lo único que da posibilidad como para seguir avanzando en el estudio.
El trabajo, claramente, la exposición va a ser abarcativa, metodológicamente va a abarcar todos los aspectos que hemos mencionado. Así que no le prestes tanta atención al tema del coloquio trabajo final. Eso depende también un poco de la autoexigencia de cada uno. Entonces, ahí si uno quiere presentar un trabajo porque se quiere a su vez autoexigir y quiere demostrar, etcétera, bienvenido sea. Aquel que quiere hacer un coloquio, hará un coloquio. Yo a Celina ya estuviste en la Universidad de Belgrano y yo le dirigí una tesina. Todavía no la defendiste, ¿no? Ahora, está bien, vos no me avisaron, pero Ahora, Doc, me toca, por eso estoy acá. bueno, Está bien. está bien. No, no, Bueno, mentira. yo Bueno, dirigí yo quería la... no decirle Sí, a los compañeros algo, Doc, que por algo repetimos, o sea, no es que repetimos porque nos fue mal, repetimos porque queremos seguir interiorizándonos y, por ejemplo, al doctor Sueiro, el otro día le escribí sobre la regulación de TikTok en España, y me dijo, espérame un poco, debe estar reatareado y no pudo, pero, o sea, esto es todo el tiempo y nosotros acá seguimos conectados, o sea, empezamos hace 3 años y cada cosa nueva que estamos, bueno, en Marinés lo mismo, Roberto, nos seguimos actualizando, no nos fuimos más del chat, o sea, nada, es apasionante y está bueno realmente tener, ellos que nos escuchen, personas de primer nivel y con tanta, a ver, humildad académica, o sea, creo que está todo dicho, así que bueno, nada más, quiero decir. bueno, muchas gracias, Celina. Después te acordás de pasarme la factura, que sos monotributista. Bueno, no sé si quieren alguna cuestión más ahí, no sé, Abelardo, Cristian, que me quiera agregar. Si tienen alguna duda, ¿no? Ahí Franco Garbarino, ¿cómo está, Franco? Muy bien, muy expectante y escuché, bueno, toda la situación. Preguntas, como leí ahí en el chat, hay un montón. Si bien esto fue una introducción a lo que va a ser la diplomatura, creo que en cada charla más precisa vamos a ahondar un poquito más y me gusta participar, así que me van a escuchar seguramente. Está bien, bueno, la idea es esa, ¿no? Que ustedes participen y de la experiencia que cosecha cada uno, también traer alguna cuestión, algún caso judicial o alguna cuestión que se esté debatiendo, también ayuda, nos ayuda a todos, incluso obviamente que esto es una interacción, no es que nosotros damos solamente un monólogo y ustedes reciben, sino la idea es participar y a partir de esa dialéctica que tenemos en este tipo de encuentros, poder desarrollar también e interiorizarnos de ciertas cuestiones. Yo, por ejemplo, con el doctor Flores, con Celina y con María Inés, estamos en un chat donde se van actualizando esa información, que todos los días aparece algo. Así que, y Roberto, siempre estás, ¿no? Vos estás siempre corriendo detrás de todas estas informaciones. Eh, es un gran Así es, Gustavo. Así es, Gustavo. maratonista, Gracias también digamos, de a estas informaciones. Ignacio Áramo también da buena información. Ignacio también. Sí, Sí, sí. Ignacio también, todos dan muy buena información, así que bueno, nada, la idea es construir un espacio, tener ese rato en una semana de 2 horas donde podamos discutir y a su vez actualizarnos sobre estos temas y que tenga una aplicación práctica. No estamos discutiendo sobre filosofía, sino que estamos discutiendo sobre derecho aplicado. Bien, me sumo un segundo, no sé si se Sí, escucha. Valentina. Sí, Bien, ¿cómo les va? Bueno, simplemente para darles primero felicitarlos por la convocatoria, por la temática, por cómo se van a desarrollar las clases, a todos ustedes alentarlos a que sigan, a que dialoguen, a que aprovechen el tiempo. Y como bien dijo Gustavo y como bien dijo Abelardo y Cristian, viendo las preguntas que hay en el chat, hay una cierta estructura académica que se debe seguir dentro de una diplomatura, en donde hay requisitos determinados a cumplir, pero desde ya que nosotros estamos acá para darles asistencia, para ayudarlos y para que el objetivo de la diplomatura, que es que se actualicen, profundicen y generen esta red o esta forma de vincularse a quienes están interesados en esta temática, se pueda concretar. Lo demás lo vamos viendo para que pueda ser lo mejor y lo que más se adapte a cada uno de ustedes. Preguntaban lo de la evaluación, etcétera. Lo importante es que asistan, que participen. Se han fijado únicamente 2 grandes módulos para que tengan que haber algunas evaluaciones cortas y al final cada uno en lo que se sienta más cómodo
para terminar la diplomatura, ya sea dialogando sobre un tema específico que elijan ustedes o escribiendo, lo puedan presentar. Como bien dijimos, va a haber o un coloquio o un ensayo escrito. Ni siquiera va a terminar con un trabajo final la monografía. Es un diálogo escrito o un diálogo en una sala, como podemos tener ahora, sobre la temática. Cualquiera de esas preguntas, no duden en comunicarse con nosotros desde posgrados para que les brindemos ayuda, porque nuestra intención es justamente no poner ningún obstáculo para que esta diplomatura que han decidido iniciar la terminen y además se puedan llevar el diploma, ¿no? Entonces, desde acá estamos a disposición de los profes, de los directivos y también, muy especialmente, de cada uno de ustedes. Bueno, Valentina, Belardo, Cristian, bueno, aprovecho a saludarlo. Yo tengo ahora otra actividad académica, así que me tengo que desconectar. El próximo miércoles estoy yo Bueno, acá Gustavo, en clase, así que les agradezco a todos por la convocatoria, a Valentina, Belardo y Cristian, digamos que todos nosotros que estamos trabajando desde hace tiempo como para que esto se haga una realidad. Y hemos, como Valentina dice, permanentemente ha tenido muy buena convocatoria. Tenemos más, creo que me dijiste, más de 60 inscriptos, así que y se siguen sumando. Así que bueno, agradecerles a todos y el miércoles que viene los espero como para ir, para tratar estos temas que son tan apasionantes. Así que desde ya les agradezco y buen fin de semana. gracias, Saludos, Gustavo. profesor Gracias, Gustavo. Gustoso, Buenas tardes. éxito. Muchas gracias, buen fin de semana para todos. Gracias, Doc. Nos Hoy vemos. ganamos esta noche. Hoy ganamos a Hombre, Bozo, doctor. hombre, Sí, si sí. juega Buenas Cavani, noches. Gracias, hasta luego. Mendoza. Adiós, Cris. Una Un beso aclaración ahí, grande. una aclaración Hasta a luego. Ani Mazzini, un poco como decíamos recién, en realidad vamos a ir viendo un poco todo lo que es la parte de tecnología, si bien está trasvasada por el tema del derecho penal, porque preguntaba si íbamos a tratar metaverso, no como específico a lo mejor, pero sí siempre, digamos, como en el repaso ese que hizo Cristian de un poco de toda la temática que vamos a ir viendo, cada vez que esté implicada algún tipo de plataforma o algún tipo de tecnología, seguramente lo vamos a ir tratando, vamos a ir intentando incorporarlo en el repaso de la temática específica que hemos ido buscando. Este año no nos hemos centrado en un tema, en una tecnología específica, sino ha sido más general y buscar un eje temático que ha sido la parte de cibercriminalidad y la parte penal. No sé si tienen alguna consulta particular, algo puntual. Una No, pregunta. doctor. Sí, Con sí. respecto al orden de de las clases y los temas que se va a tratar en cada clase, ¿ya está el cronograma o lo van Ya manejando hay un semana a semana? cronograma. Ya Ah, hay un bien, cronograma. perfecto. El cronograma es más que nada ordenativo, de alguna manera, porque tal vez pueda mutar alguna clase en particular, sobre todo de la segunda parte. Pero es para que ustedes tengan ya las temáticas que vamos a tratar. La próxima va a estar Gustavo Bozo y la siguiente Marcelo Riquer con defraudaciones informáticas. ¿Mm? Eso Sí, lo vamos a subir al campus para que lo tengan. Un poco eso es de... lo que iba a aclarar. El cronograma ya está listo. Es un cronograma que en las fechas, la idea es que las fechas no se cambien, pero por supuesto, si bien ya cada clase de acá hasta que termina la diplomatura está pautada con el profesor, puede suceder que en algún momento, por una cuestión de algún imprevisto, algún profesor no pueda ese día, en cuyo caso la idea es siempre por ahí mover una clase, pero no de día, sino de tema, para que todos sepan que los días no se van a modificar, salvo alguna cuestión extrema, pero lo van a tener disponible si es que no está ya en la cátedra virtual. Sí les pedimos a todos que se fijen bien para que puedan ingresar a la cátedra virtual y si tienen inconvenientes para hacerlos, nos escriban. ¿Alguna otra pregunta sobre alguna aclaración antes de
No, me interesaba si era posible, yo soy de Córdoba, Sí, eh, si era posible contar con el cronograma, porque así lo vamos agendando, ¿no es cierto? claro. Yo soy litigante y necesito tener armado la estructura en mi calendario para organizarme, incluso para no viajar, bueno, para distintos motivos, y ya el formulario de inscripción. Y aparte de ver los temas a tratar para poder tener un panorama general de la orientación del curso, ¿no? Sí, sí. Desde Bien. ya que, Sí, que perdón, como... Cristian. Sí. Lo que quería preguntar era que en tu caso entonces todavía no te has inscrito, No, no por me he eso es que inscrito porque, probablemente no claro, estés bueno, me llegó ayer la propaganda, entonces me pude conectar hoy, recién a Ah, esto. perfecto, bien. Lo Escribinos a lo voy a- posgrado.jurídicas@um.edu.ar, que es nuestro mail. Ahí te vamos a mandar todo el formulario de inscripción y ahí te vamos a habilitar para que entres a la cátedra virtual, porque en la cátedra virtual ya está puesto el cronograma, un resumen del CV de los directores y ya está pautado cada clase para que puedas agendarla. Perfecto, lo haré hoy. Gracias. ¿No? De nada. Cristian, no sé Sí, si lo habían visto, pero ahí entre las preguntas encontré una que era si se iba a trabajar o se iba a ver algo relativo al metaverso. Si ya lo sí, han respondido, perdón. sí, sí, justamente Abelardo lo trató, el hecho de que Ah, bien. no específicamente vamos a tratar el tema de metaverso, porque es un tema muy puntual, pero lo vamos a tratar cuando veamos la problemática de Deep Web y de lo que tienen que ver con relación con neurociencias. Perfecto, muchas gracias. Estaba repasando el chat, por eso es que me había quedado ese tema. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Yo hay tardes que curso en la facultad y quería preguntarles dónde van a quedar grabadas las clases, porque tal vez en algunos días de parciales no pueda conectarme, entonces quería saber en qué lugar iban a estar grabadas. van a quedar subidas. ¿No es así, Valentina? Lo que grabemos se va a subir al campus. Bien, en principio, salvo la primera clase y la segunda clase, por si alguien no se ha inscrito a tiempo, etcétera, sí están grabadas y van a quedar subidas en la cátedra virtual. Las demás clases, como la idea es que cursen justamente en sincronicidad para que puedan dialogar con los profes, en principio no está pautado que se graben y se suban. Pero si alguno de ustedes sabe que no va a poder asistir, les pedimos por favor que nos avisen, la vamos a grabar y la vamos a poner a disposición de quien no haya podido asistir. Bueno, muchísimas gracias y ahí directamente me comunico con el mail de posgrados, ¿verdad? Exactamente. Todas estas cuestiones más administrativas, ustedes nos escriben a posgrado. Acá está conectada Janina. En posgrado me presento, yo soy Valentina Erice, la directora de posgrado. Tenemos un equipo y dentro de ese equipo, Janina Ladino va a estar a cargo de contestar todos sus mails. El mail es siempre el mismo, posgrado.jurídicas@um.edu.ar. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Si no, bueno, Bien, Cristian, entonces. Me creo que estamos parece que sí. entonces. Sí, si quieren, les damos la palabra a ustedes, Abelardo y Cristian, para que puedan saludar. Nosotros, por ahora, lo que hacemos es quedar a disposición y agradecidos de que nos hayan elegido. Les mandamos un saludo. Igualmente. Sí, bueno, de mi parte, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Esperemos que tengamos
un buen año, una buena diplo, y como dijo Gustavo, lo más importante es la participación diaria en cada una de las clases que nos ayuda a todos, a los que estamos de este lado y los que están cursando y los que están dando clases, que nos vamos enriqueciendo siempre de de la participación de todos. Igualmente para mí es un placer poder formar parte de la dirección y tener tan la asistencia a lo que es esta segunda diplomatura. Esperemos que encuentren satisfacción en la cursada y que puedan obtener puntualmente información y conocimiento que es el que estén buscando y que sea apto para el desarrollo de la actividad profesional diaria y los pueda ayudar puntualmente con nuevos desafíos. Bueno, no sé si hay más preguntas, les dejamos un fuerte abrazo, buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo miércoles. Exacto, adiós, buen fin de Adiós, semana. Cristian. buen fin de- Chao, Valentina. Chao. Doctor Abelardo.